A raíz del vídeo de la huella española en Estados Unidos, sois muchos los que habéis estado pidiendo un listado de los que para mí son los 10 conquistadores españoles más importantes. Así que vamos allá. La idea de hacer un ranking sobre los que para mí son los conquistadores españoles más importantes es muy buena, pero surge un pequeño problema, y es que aunque hubo adelantados y exploradores cuyas hazañas bien podrían inspirar heroicas películas o afamadas series, realmente no llegaron a conquistar nada, y su labor se limitó al descubrimiento, por lo que para este vídeo conviene distinguir entre conquistadores, es decir, personas que conquistaron un territorio que normalmente ya se conocía, y exploradores, personas que llegaron y documentaron territorios no conocidos pero no conquistaron un territorio concreto ni lo anexionaron a la corona. Sin despreciar lo más mínimo las grandes gestas de los exploradores, para este vídeo vamos a centrarnos únicamente en la labor conquistadora, pero no os enfadéis por dejar fuera a los exploradores, os prometo que si este vídeo tiene éxito acabaré haciendo un top también de exploradores. Empecemos. 10. Diego Velázquez. No, en este caso no me refiero al pintor, es que hubo también un conquistador llamado así. Nació en Cuéllar, España, y viajó a América en el segundo viaje de Cristóbal Colón en el año 1498. Dirigió la exploración para conquistar y poblar Cuba en el año 1511 a petición del gobernador Diego Colón, hijo de Cristóbal Colón. Por esta hazaña obtuvo el título de teniente de gobernador de la isla. Allí fundó una enorme lista de ciudades en las actuales Haití, República Dominicana y Cuba. Está considerado de hecho el principal conquistador de Cuba. Curiosamente, muchos de sus familiares también fueron conquistadores. 9. Sebastián de Belalcázar. Nacido en Belalcázar, Córdoba, España, en el año 1480. Sus padres murieron pronto y tuvo que trabajar desde temprana edad. Viajó a América en el año 1507 con tan solo 27 años. Fue adelantado, militar, explorador, descubridor, conquistador y gobernante en América. Fundó San Francisco de Quito, actual Quito, capital de Ecuador, y lo hizo en el año 1534. También fundó Popayán y Santiago de Cali, actual Cali, en el año 1537. Además, realizó el primer asentamiento en Guayaquil en el año 1534. Podríamos considerarlo como el principal conquistador del actual país Ecuador. 8. Francisco de Orellana. Francisco de Orellana fue un conquistador español nacido en Trujillo, Extremadura, España, en el año 1510. Viajó a América con apenas 17 años. Fue adelantado, gobernador y conquistador. Sirvió en las campañas de Nicaragua y ayudando a Pizarro, que por cierto era primo suyo, en la conquista del Perú. Pero su labor más importante y por la que aparece en este ranking la desempeñó en el actual Ecuador. Conquistó y pobló a Puerto Viejo en la costa ecuatoriana y también intervino en su fundación. Como detalle, el primer descenso de un europeo del Amazonas desde los Andes fue realizado por Francisco de Orellana en el año 1541. 7. Miguel López de Legazpi. Ojo que empieza a ponerse interesante este ranking. López de Legazpi fue un explorador, militar, político, además de conquistador. Nació en el año 1502 en Zumárraga, localidad al norte de España que pertenecía a la corona de Castilla. Venía de una familia de lo que se conoce como la baja nobleza y él tenía el título de hidalgo, que era, por entendernos, el de menor valor dentro de la nobleza. Estudió letras en la Universidad de Salamanca y ello le sirvió para trabajar como escribano en el ayuntamiento de su ciudad natal. Posteriormente cruzó el océano y se instaló en el virreinato de la Nueva España, actual México. Por aquel entonces Felipe II se interesó por la exploración de las Filipinas, ya que, aunque habían sido descubiertas gracias a la vuelta al mundo que dieron Magallanes y Elcano, el hidalgo Ruy de Villalobos había fracasado en su intento de conquistarlas, que por cierto fue quien le dio el nombre a estas islas en honor a Felipe II. El caso es que algunos supervivientes de la expedición de Villalobos sobrevivieron y se llevó a cabo una misión de rescate. Dicha labor fue encomendada a Legazpi junto con un extenso documento que ocupaba más de 24 páginas y detallaba todo un código de normas de control, comportamiento y organización, así como la recomendación de dar buen trato a los naturales. Así fue como se inició la expansión de España por Asia, que se realizó con relativa facilidad,
al estar los diferentes pueblos que ocupaban las islas enfrentados los unos con los otros, y al establecer Legazpi relaciones amistosas con alguno de ellos. Por ejemplo, con los nativos de Bohol, mediante la firma de un pacto de sangre con el jefe que tenían, llamado Sikatuna. Aunque también hubo episodios difíciles y de conflicto, como los ocurridos en la isla de Cebú, donde Legazpi intentó tener relaciones pacíficas, pero los nativos les atacaron, parece ser que por abusos que habían sufrido por parte de anteriores expediciones portuguesas. Fue en esta isla de Cebú donde se crean los primeros asentamientos españoles en Filipinas. El rey Felipe II nombró a Legazpi gobernador y capitán general de Filipinas y envió tropas de refuerzo para confirmar la presencia española allí. A partir de aquí se inició el contacto comercial de España con China y la evangelización de estas islas fue encomendada a los agustinos. Así es como entró el catolicismo en Filipinas y continúa hasta día de hoy con el 80% de su población siendo católica, lo cual supone más de 100 millones de filipinos. Es el país asiático con más católicos. Posteriormente, Legazpi dirigió la conquista de Maniland, a la que nombró como Manila, ciudad que hoy sigue siendo la capital de Filipinas. La planificación defensiva de esta ciudad se hizo siguiendo los planos del arquitecto Herrera, que es el mismo arquitecto del monasterio del Escorial. Como detalle, Legazpi tiene una estatua en su tierra natal y otra en Cebú, Filipinas. 6. Menéndez de Avilés. Seguimos bajando en este ranking. Pedro Menéndez de Avilés nació en el año 1519, en Avilés, Asturias, en el seno de una familia de hidalgos. Tras la muerte de su padre se escapó de casa con tan solo 8 años y se dedicó a hacer trabajos relacionados con los barcos y la mar. Comenzó su carrera militar con tan solo 14 años dedicándose a perseguir piratas y corsarios enemigos de España. Con tan solo 19 años armó un barco y capturó a 2 navíos franceses. Como curiosidad, en el año 1544 el famoso corsario francés Jean Fontainebleau fue perseguido y capturado por Menéndez de Avilés para después darle muerte en combate. La fama de Menéndez de Avilés creció tanto que el emperador Carlos le pide que se traslade a Flandes. También participó en la importantísima batalla de San Quintín contra los franceses. A partir del año 1550 comienzan sus viajes a América que le llevarán a ser capitán general de la flota de Indias con Felipe II. En el año 1561, durante un viaje desde México hasta España, perdió algunos buques en el trayecto. Al llegar a España pidió permiso para regresar en busca del buque perdido, pero le fue denegado. Este era el buque donde viajaba su hijo con otro de sus familiares. Y este detalle será importante porque va a ser la principal motivación de Pedro Menéndez de Avilés para explorar la actual Florida, ya que pensaba que su hijo podría estar náufrago en aquellas tierras. Esta iniciativa, por cierto, la financió de su propio bolsillo, pero igualmente se le encomendó expulsar a los protestantes, en este caso unos hugonotes franceses, que pudiesen estar allí, ya que habían llegado recientemente y se estaban dedicando a atacar a los barcos españoles. Menéndez de Avilés no solo consiguió derrotar a los hugonotes franceses que se habían establecido allí, dando así nombre a la Bahía de las Matanzas por este suceso, sino que al poco tiempo fundó el fuerte de San Agustín, lugar que luego se convertiría en la ciudad de San Agustín de Florida, la más antigua de los Estados Unidos. Sus restos mortales se hallan en la iglesia de San Antonio en su ciudad natal. En su honor, Avilés recibe el nombre de Villa del Adelantado. 5. Diego Losada. Diego Losada nació en Zamora en el año 1511 y su principal mérito y motivo por el cual está en esta lista es porque fue el fundador de Caracas, actual capital de Venezuela. Viajó a América a principios de la década de 1530, estuvo en Puerto Rico un tiempo, probablemente atraído por rumores del Dorado, y exploró distintos territorios de América. Es en el año 1565 cuando el gobernador de la provincia de Venezuela le pide algo que todos sus antecesores no habían podido lograr: dominar a los Caracas. Tras entrar en territorio de los Caracas se produjo el enfrentamiento con la Confederación de Tribus Indígenas convocada por el cacique Guaycaipuro, que llegó a reunir a casi 20.000 guerreros, es lo que se conoce como la Batalla de Maracapana.
En el lado español había unos 300 españoles y 16.000 indígenas aliados, y este detalle es importante, ya que nos dice que menos del 2% del bando de la España imperial en esta batalla eran españoles. El resto, es decir, el 98% restante, eran indígenas aliados. Así, el 25 de julio del año 1567, día del apóstol Santiago, funda la ciudad Santiago de León de Caracas, que luego será la capital administrativa de Venezuela. Más tarde también fundó la ciudad de Nuestra Señora de Caraballeda, cuyo nombre homenajeaba a la Virgen patrona de su pueblo de nacimiento. Losada falleció en el año 1569 en Borburata, perteneciente al municipio de Puerto Cabello en el estado venezolano de Carabobo. Sus restos se encuentran en Cúbiro, en el estado de Lara, Venezuela. 4. Pedro de Valdivia. Pedro de Valdivia nació en Villanueva de la Serena, Extremadura, el 17 de abril del año 1497. Se formó militarmente en distintas batallas de Europa, algo habitual en una familia de hidalgos a la cual pertenecía. Participó en la batalla de Pavía, el saco a Roma o las campañas de Flandes, y posteriormente viajó a América, donde llegó a la isla de Cubagua, actual territorio venezolano, en el año 1535. A partir de ahí participaría en las conquistas de Centroamérica y Colombia, en lo que se llamó posteriormente la Nueva Andalucía. Más tarde, en 1538, pasó a formar parte de las tropas de Francisco Pizarro durante la conquista del Perú. Por su gran desempeño militar durante las contiendas se le concedieron las minas de plata de Potosí. Pedro de Valdivia pensaba que al sur podría obtener un territorio de riqueza agrícola y tal vez descubrir nuevas minas para sostener una futura provincia de la que él fuese señor. Y esta es la iniciativa que lo llevaría a conquistar el actual territorio de Chile y a fundar el 12 de febrero de 1541 la ciudad de Santiago del Nuevo Extremo, actual Santiago de Chile, capital del país. Participó en la batalla de Quilicura, la de Andalién, la de Penco y la de Tucapel, todas estas contra los mapuches. También estuvo en la batalla de Jaquijuana, en el bando de las tropas realistas, donde acabó haciendo preso a Gonzalo Pizarro. Aunque hay muchos misterios sobre la forma en la que murió, lo que parece innegable es que fue capturado por el bando del líder militar mapuche conocido como Lautaro durante la batalla de Tucapel. A partir de ahí surgieron varias teorías. Algunos dicen que Valdivia murió tras varios días de torturas, otros que los indígenas le arrancaron el corazón y se lo comieron, y otros que usaron su cráneo como recipiente donde beber chicha. Pese a esta derrota, Valdivia ha pasado a la historia como el principal conquistador de Chile y, a día de hoy, cuenta con numerosas estatuas y reconocimiento público. Y ahora entramos en la recta final con el top 3. Vamos con el primero de ellos. 3. Gonzalo Jiménez de Quesada. Parece ser que Gonzalo Jiménez de Quesada nació en Granada en el año 1509. Estudió Derecho en la Universidad de Salamanca y se convirtió en abogado. Tras atravesar su familia una dura crisis económica, Gonzalo se vio obligado a salir de la península para labrarse un futuro. Acabó alistándose en los tercios, donde aprendió todo tipo de nociones militares. Tras viajar a América, se estableció en los territorios de la actual Colombia, que aún no habían sido conquistados. Participó en la expedición al río Magdalena, a Neiva y al Valle de las Tristezas. Conquistó el territorio muisca y fundó Santa Fe de Bogotá, que a día de hoy sigue siendo la capital de Colombia, a la cual dio su nombre por Santa Fe de Granada. Al territorio que conquistó lo llamó Nuevo Reino de Granada, actual Colombia, por la similitud que tenía con los campos y vegas de Granada. Ha pasado a la historia como el principal conquistador de Colombia. Don Gonzalo Jiménez de Quesada también ha salido perjudicado de toda esta corriente posmoderna de cultura woke y de ignorantes, ya que decidieron derribar recientemente muchas de sus estatuas en Colombia. 2. Francisco Pizarro. También hidalgo y también extremeño, en este caso de Trujillo. Siendo joven perteneció a los tercios españoles a las órdenes del Gran Capitán. Pizarro ha pasado a la historia por derrotar al Imperio Inca y crear el Virreinato del Perú. Lo llamativo es que conquistó al Imperio Inca en tan solo media hora con exactamente 180 españoles bajo su mando.
Este Francisco Pizarro era el modelo de conquistador de oficio, hijo de un soldado del gran capitán y primo de Hernán Cortés. Tenía un carácter intratable. Ya metido en años, supuraba ambición por todos los poros de su piel. El hecho es que, aunque hoy pueda parecer chocante decirlo, Pizarro, a diferencia de su primo de Medellín, llegó tarde a casi todo, hasta a rendir un imperio. En el año 1524 Pizarro tenía cerca de 50 años y llevaba la mitad de su vida en América. Cuando llegó por primera vez al territorio que hoy ocupa Perú, los incas se encontraban en plena guerra civil. El gran inca Huayna Cápac había muerto y dos de sus hijos se enfrentaban, Huáscar y Atahualpa, para conseguir la corona. La papeleta de Pizarro era complicado, tenía que arrebatar el imperio no a uno, sino a dos pretendientes. Para colmo, él apenas tenía 200 hombres y los incas contaban por decenas de miles de soldados. Por no hablar de que él no tenía ni idea de dónde estaba y los otros combatían en casa. En circunstancias normales, Pizarro habría dado la vuelta y habría esperado a que las tornas cambiasen, pero la conquista de América no supo de circunstancias normales. Pizarro fundó San Miguel, la primera ciudad española en territorio inca. Atahualpa, que iba ganándole la guerra a su hermano, empezó a inquietarse, y más cuando se enteró de que los españoles no se detenían ante nada. Fue entonces cuando Atahualpa cometió su primer, único y definitivo error. Envió una embajada a Pizarro con regalos y comida para citarle en la sierra, en la ciudad de Cajamarca. Aquello era en realidad una trampa para acabar con los españoles. Allá se dirigió el extremeño con sus 150 hombres y el gran inca se presentó con unos 40.000 indios armados. Pizarro no pestañeó al verle aparecer. Tenía un as en la manga. De tantos años que llevaba en América sabía mucho de los indios, por ejemplo que tenían un auténtico pavor a los caballos y a las armas de fuego. Sabía también que para ellos el jefe era algo parecido a un dios. Sin jefe no había resistencia y sin resistencia la victoria estaba garantizada. En la plaza de Cajamarca se produjo el tan esperado encuentro. Tras un breve diálogo, Pizarro le pidió a un fraile que le entregase una Biblia a Atahualpa para que abrazase el catolicismo, pero este, envalentonado, la arrojó al suelo. Y esto era todo lo que necesitaba Pizarro, no hacía falta más. Pizarro dio la orden y un disparo de falconete marcó la carga de la caballería al grito de Santiago. 2 en 1, pólvora y caballos. La estampida de la indiada fue inmediata. Ninguno había visto un caballo en su vida y el sonido del falconete era ensordecedor para sus virginales oídos. De las calles colindantes salieron los jinetes que mataron a todo el que tuviera a mano menos al inca, que estaba protegido por Pizarro. Que nadie hiera al indio so pena de la vida, dijo, y nadie le hirió, y así, en apenas media hora, el hijo del sol, el Sapa inca Atahualpa, cayó prisionero de un hidalgo de Trujillo que había recorrido medio mundo con el único objetivo de destronarle. Pocas veces la suerte ha acudido tan presta en auxilio de la audacia. Era 16 de noviembre del año 1532 y el glorioso imperio inca, el mismo que había sometido a todas las tribus desde Ecuador hasta Chile, escribía su última línea en la historia. 1. Hernán Cortés. No podía ser de otro modo. Miren, la empresa más asombrosa que un español ha culminado con éxito en toda la historia es la conquista del Imperio Mexica a manos de Hernán Cortés. Apenas 1000 hombres mal armados, peor abastecidos y aislados, en un país inmenso y extraño poblado por temibles indios a miles de kilómetros de España y enemistados con el gobernador de Cuba. Cortés fue el arquetipo de conquistador español, con todas sus miserias y grandezas. Empleó a partes iguales en una combinación casi perfecta, ingenio militar, diplomacia cortesana y una buena dosis de testarudez. Pero primero, hablemos de su vida. Hernán Cortés había nacido en Medellín, en un pueblecito extremeño en el seno de una familia hidalga que vivía sin muchos lujos. Lo enviaron a estudiar a Salamanca, donde aprendió leyes, pero al poco tiempo se marchó a Sevilla para embarcar hacia América. Pasó unos años en Cuba y tras ganarse la confianza del gobernador Diego Velázquez, se le concede una expedición con unos 500 soldados para llegar a la tierra que hoy es México. Allí fundó la ciudad de Veracruz. Eso implicó crear un ayuntamiento y repartir sus cargos. De esta forma, Cortés actuaba sin tener en cuenta a Velázquez y solo respondería ante el rey.
A partir de ahí comenzarán los conflictos con el Imperio Azteca, siendo el de Zendla la primera de las batallas que libraron contra ellos, donde algunos soldados españoles afirmaron haber visto al apóstol Santiago de su lado. Tras ello ocurre uno de los episodios más épicos y heroicos de su vida. Cortés mandó desmantelar y hundir sus propios barcos, los que le habían llevado hasta allí, para impedir que sus hombres tuviesen deseos de volver. El mensaje era claro: triunfar o morir. Fue en Zendla donde los primeros indígenas entregaron como tributo a los españoles a 19 mujeres esclavas. Una de ellas fue Malinche o Doña Marina, que jugó un papel fundamental ya que sirvió como intérprete y traductora personal de Cortés. Malinche se convirtió en amante de Cortés y acabó dando a luz a su primer hijo, Martín Cortés, que por cierto es considerado como uno de los primeros mestizos surgidos durante la conquista del actual México. A partir de ahí, Cortés y sus hombres comenzarán a adentrarse en el continente y se darán cuenta de que los aztecas tienen oprimidos y sometidos a un crisol de pueblos, por lo que comienzan a entablar alianzas para hacer frente a un enemigo común, el Imperio Azteca liderado por Montezuma. Fue así como los Zempoala o los Tlaxcaltecas se unen a los españoles formando un poderoso ejército. Cortés tuvo que afrontar derrotas como la Noche Triste, enfrentarse a sus perseguidores españoles capitaneados por Pánfilo de Narváez e incluso revueltas y desacuerdo entre sus propios hombres, pero a pesar de eso salió triunfante de la batalla de Otumba, donde el 90% del bando de Hernán Cortés estaba formado por indígenas tlaxcaltecas, y también conseguir la toma de Tenochtitlan, donde menos de 1000 españoles iban acompañados de más de 80.000 indígenas. De todos los conquistadores, Cortés es quizás el peor tratado por la historia. En México se le repudia y en España no se le suele tener muy en cuenta. No tiene ningún monumento ni en Madrid ni en Ciudad de México. El único monumento que tiene Hernán Cortés fue levantado en su ciudad natal, Medellín, y no se hizo hasta finales del siglo XIX. Mientras que los restos de otros conquistadores como Pizarro descansan en la majestuosa Catedral de Lima, los de Cortés estuvieron ocultos durante mucho tiempo y hoy están en un discreto nicho en el Hospital de Jesús Nazareno en la Ciudad de México, y solo figura su nombre y la fecha de nacimiento y muerte. Todo esto a pesar de que fue él quien fundó Nueva España y es el verdadero padre de México. Y así, amigos, llegamos al final de nuestro recorrido por el top 10 de conquistadores españoles. A lo largo de este vídeo hemos conocido a un grupo de hombres excepcionales que se atrevieron a soñar en grande y cuyas vidas estuvieron marcadas por la ambición, la aventura y la determinación. Es importante recordar que la mayoría de los conquistadores eran hidalgos con problemas económicos cuyos destinos cambiaron radicalmente al embarcarse en travesías arriesgadas hacia tierras desconocidas. Fueron visionarios que arriesgaron todo lo que tenían en busca de un porvenir mejor, tanto para sí mismos como para su reino. A pesar de las controversias que rodean sus nombres, no podemos negar el impacto que tuvieron en la historia de España y de América. Sus hazañas tan heroicas y épicas han dejado una huella imborrable en la historia y la cultura de ambos continentes. Así que, al recordar a estos hombres valientes, celebremos su espíritu indomable y reconozcamos que la búsqueda incansable de un futuro mejor es un rasgo que ha definido a la humanidad a lo largo de los siglos. Muchísimas gracias a todos los que estáis compartiendo mis vídeos y os suscribís, ya sabéis que eso ayuda mucho a que el canal crezca y así llegar a más gente para acabar con la leyenda negra. Por otro lado, si consideráis que me he dejado algún conquistador importante o que tendríais un ranking distinto, os leo en los comentarios, así que venga, recoge y dale a me gusta, que nos vamos.